Li Mei Jin, la reina bestia de la jungla. Ese es el nombre de mi adversaria. Es un nombre del que ya me he cansado, pero pronto no volveré a oírlo. Resulta que es una mercenaria que no le debe nada a ninguna tribu, incluidos los tiburones pintados. Así que aunque sería un placer hacerlo, no es necesario aniquilarla. Simplemente debo separarla de sus empleadores y sé exactamente cómo hacerlo. Las semillas de mi victoria ya están plantadas. La reina bestia ya no es una preocupación. En realidad, fue bastante sencillo. Un pequeño equipo de legionarios colocó explosivos en el campamento de los tiburones en plena noche y dejó el suyo visiblemente intacto. Como era de esperar, las explosiones llamaron la atención de la reina bestia, pero los tiburones la confundieron con el enemigo. Después de eso, solo fue cuestión de tiempo. Con esa bárbara apartada del conflicto, esta guerra terrestre terminará en breve. Ya hemos empujado a los tiburones fuera del territorio de la Legión. Pronto nos enfrentaremos a ellos donde son más fuertes, en el mar abierto. Tras tomar el último campamento de los tiburones pintados en tierra firme, esta guerra se ha convertido en una guerra de resistencia. Mientras construyo una flota adecuada, los recursos de los tiburones seguirán disminuyendo y mis voladores seguirán acosando su complejo principal. Cuando finalmente organicemos nuestra invasión, sus espíritus estarán rotos y sus almacenes vacíos. Mientras tanto, he estado investigando el potencial de esta isla para la guerra naval. Algunas criaturas marinas pueden llevar una pequeña plataforma de ballesta en su espalda, lo que las convierte en una curiosa especie de buque de guerra. Espero que los tiburones puedan ofrecer una o dos batallas antes de que su voluntad se quiebre por completo. Este día quedará para siempre en los anales de la historia. Hoy he izado la bandera de la nueva legión sobre la fortaleza destruida de los tiburones pintados, y en ese momento, mi imperio ha nacido de verdad. En ese momento, la nueva legión se convirtió en el poder dominante en esta isla. Con eso en mente, he dado a mis tropas 3 días de respiro para celebrar nuestra victoria, aunque yo no participaré. Mi trabajo nunca termina, y no debo perder de vista mis verdaderos objetivos. Solo cuando haya llevado a esta isla a una nueva era estaré satisfecho. Solo entonces descansaré. Cuando mis exploradores informaron que por fin habían encontrado el campamento de Rockwell, me dispuse a reunirme con él de inmediato. Aunque eso significaba delegar asuntos que podrían considerarse urgentes, no dudé en realizar esa visita. Mentes como la de Rockwell son un recurso precioso en esta isla. Mi misión es volverlo mi consejero. Tanto si Rockwell acepta mi oferta como si no, mi visita ya ha dado sus frutos. Al parecer, ha pasado algún tiempo investigando los enormes obeliscos en esta isla y teoriza que pueden contener un gran poder. Si hay alguna posibilidad de que dicho poder pueda ser ejercido por mí, entonces debo aprender todo lo que pueda sobre ellos. Estos obeliscos son fascinantes. Al parecer, Rockwell logró obtener una respuesta de uno de ellos con una ofrenda de algún tipo. Estos obeliscos deben ser monumentos a los dioses. Si los apaciguo con un sacrificio, me concederán su poder. Por supuesto, Jano puede haberme elegido para gobernar esta isla trayéndome aquí, pero debo probar mi valía a los otros dioses completando este ritual. Bueno,
Ahora que tengo el consejo de Rockwell a mi disposición, pasaré esta prueba con facilidad. Entonces el poder de los dioses será mío. Tras estudiar los informes de mis exploradores, he llegado a la conclusión de que quedan pocas tribus que puedan resistir con éxito a un ataque de la nueva legión. Sin embargo, las tundras nevadas del norte de la isla son motivo de preocupación. La tribu dominante en la región, los lobos aulladores, son conocidos por ser unos feroces luchadores. Y lo que es más importante, una invasión prolongada sería casi imposible con ese clima. Por ahora evitaré el norte helado. En su lugar, anexaré a las tribus más pequeñas, consolidaré las posesiones de la nueva legión e investigaré los obeliscos con Rockwell. Tal vez su poder pueda resolver mi problema del norte. La nueva legión necesita una verdadera capital, que encarne nuestra fuerza y grandeza. Me di cuenta de ello al recordar mi primer día en Roma. Mi ciudad natal en Numidia tenía sus maravillas, pero nunca podría igualar el esplendor de aquella gran ciudad. No dejaba de asombrarme. A la mayoría de los habitantes de esta isla les consume el presente, sus necesidades y luchas inmediatas. Sin embargo, una nueva generación vivirá entre nuestros muros algún día. Cuando vean lo que han construido sus antepasados, quiero que se sientan tan inspirados como yo. Quiero demostrarles que no importa dónde nazcan ni en qué condiciones, su destino siempre estará en sus manos. He recibido noticias inquietantes. Al parecer, la reina bestia ha reaparecido con una tropa aún mayor que antes y está en movimiento. Peor aún, se dirige directamente hacia uno de los obeliscos. No se me ocurre peor escenario que los obeliscos cayendo en las manos de una bárbara. Siempre ha sido una molestia, pero con su poder, la reina bestia supondría una grave amenaza para todo lo que he construido. Debo movilizar mi fuerza principal y moverme para interceptarla de inmediato. El futuro de esta isla puede pender de un hilo. Cuando mi ejército llegó al obelisco, temí que fuera demasiado tarde. La reina bestia no aparecía por ninguna parte. Estaba a punto de ordenar una búsqueda por la zona cuando me cegó un destello de luz. De repente, la horda bárbara estaba justo delante de nosotros y se inició la batalla. Aunque la salvaje contaba con un nuevo y temible monstruo, este atacaba por igual a aliados y enemigos. En todo caso, su presencia hizo que la masacre fuera más satisfactoria. Al final, las fuerzas de la reina bestia fueron aniquiladas y ella misma huyó con heridas mortales. Por fin, su amenaza ha terminado. Curiosamente, también capturamos a una conocida de Rockwell durante la batalla. Tal vez ella sabe algo acerca de los obeliscos que Rockwell no sabe. Walker nos había dicho que tras activar el obelisco una especie de monstruo nos esperaría. Nunca imaginé que lucharíamos contra uno de los dragones de Ceres. No, era demasiado colosal y salvaje incluso para ser el carruaje de un dios. Dudo que la propia Diana pudiera controlarlo, y aún así, la nueva legión lo derribó. Costó la vida de muchos hombres y aún más bestias, pero valió la pena el sacrificio. Walker afirmó que la tercera llave que adquirimos puede permitirme abrir esa cueva de la que habla. Entonces el poder de los obeliscos y esta misma isla serán míos. Entre nuestras batallas contra la reina bestia y el dragón, el ejército principal de la nueva legión se ha visto distraído y mermado. Tribus menores se han aprovechado asaltando nuestros campamentos y apoderándose del territorio que reclamamos con nuestra sangre y sudor. De acuerdo. Que los perros callejeros tengan sus victorias temporales.
que imaginen que nos han infligido heridas reales. Cuando obtenga el poder de los obeliscos, pagarán por cada grano de arena que me quitaron. Con ese poder, les haré conocer el verdadero arrepentimiento. Mis hombres están inquietos. Nos han llegado noticias de que los lobos aulladores están marchando directamente hacia el corazón del territorio de la nueva legión. Algunos quieren dar la vuelta y defender nuestro hogar. Entiendo su instinto, pero les falta mi visión e inteligencia. Solo Rockwell tiene la capacidad mental para entender mi genio. Estamos cerca de la cueva. Una vez que posea el poder que contiene, podré usarlo para aplastar a los lobos aulladores y sus insignificantes fuerzas. Cualquier logro que obtengan será borrado. Uniré a toda la isla en una única y gloriosa batalla. Pronto lo verán. Todos lo verán. Soy el emperador destinado. Soy el dios de esta isla y todos me venerarán. No esperaba luchar contra otro monstruo, y mucho menos contra uno tan poderoso. Sin embargo, aquí estoy, victorioso como siempre. Mis hombres yacen muertos, mis bestias yacen muertas, pero yo sigo en pie. Incluso Rockwell nunca ha visto nada como este lugar. Esto es un salón de los dioses. El poder de los obeliscos está aquí, esperando a un campeón digno como yo que lo controle. Con él, no necesitaré bestias ni hombres. Solo su poder me hará ganar esta isla. Solo necesito encontrarlo y reclamar lo que es mío. Alabado sea Jano por traerme aquí. Alabado sea Marte por prestarme su fuerza. Reclamo esta gran victoria en sus nombres. Nada. ¿Cómo puede no haber nada? He buscado sin cesar, y sin embargo no encuentro nada. He sacrificado a mis hombres, mi reino, todo. No me queda nada que dar. Todo por lo que he sangrado se ha ido. ¿Por qué? Por una hermosa vista. ¿Qué engaño es este? ¿Qué es este lugar? ¿Soy víctima de alguna broma divina? No comprendo. Serví lealmente al emperador. ¿Por qué Jano me sacaría de su servicio si no es para poner orden aquí? He suplicado por respuestas, pero los dioses no responden. Me han abandonado. Todo lo que oigo es mi propia voz, resonando en estos pasillos malditos. Mi voz traicionada, desamparada y sola.